Buenos días, hermanos. ¿Listos para alabar al Señor? Que Dios les bendiga en esta mañana enormemente. Le damos la bienvenida también a las personas que se están dando cita por las redes sociales. Esperamos que las alabanzas y la predicación de este día sea de bendición a cada uno de las personas que nos miran. En esta mañana quiero decirle que se puede poner de pie para que nos acompañe en estos cantos que hemos preparado para el Señor. Y en Samuel 22:3 dice: mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo, mi salvación, mi altura y mi refugio salvador mío. Tú me salvas de la violencia. Yo creo que el Señor nos ha traído hasta aquí y nos ha evitado en veces muchas violencias que hemos tratado de evitar, pero eso es imposible. Vivimos en un mundo donde la violencia reina, y en esta mañana vamos a estar en este canto diciéndole al Señor que aunque venga contra nosotros un ejército, que aunque vengan naciones completas, vamos a estar con Él, porque Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Vamos a cantar este canto y que sus voces se puedan escuchar a través de este edificio. No temeré, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan cerco contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. No temeré, aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios y fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. 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 Porque tú eres mi
Le aplauso al Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas, levantar nuestras manos al cielo, decirle: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo. Durante estos años, Señor, hemos visto tu mano protectora, Señor. Hemos visto tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Pedimos en esta mañana, Señor, que este pueblo siga creciendo, que siga teniendo esa fe en ti, Señor. Que aunque vengan las guerras, vengan los cambios en nuestras vidas, tú estarás aquí con nosotros, porque así lo has prometido, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Te pido, Señor, que bendigas este servicio, que bendigas a cada persona aquí presente, que bendigas a todas las personas que se dan cita por medio de las redes sociales. Señor, dejamos todo en tus manos, Señor. Queremos decirte que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta mañana vamos a cantar, Señor, pero no nada más a cantar. Es hora de levantarnos, Señor, y brillar. Es hora de levantarnos y decir que tú eres el Señor. Bendice este servicio, Señor, porque te pido esto en el nombre de tu precioso nombre, Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando y adorando al Señor. Cante con nosotros estos cantos que son una bendición para cada uno de nosotros. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, que te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandecer, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones sin temor, brillarás, levántate. Levántate y resplandece, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones sin temor, brillarás, levántate. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, que te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo
iglesia. Es tiempo de decirle al Señor que Él es el que controla cada paso que hacemos, cada cosa que hacemos, porque Él es nuestra luz, porque Él nos puede hacer resplandecer en las naciones. Tenemos que dejar abiertas esas puertas para que el Señor trabaje en cada uno de nosotros. Vamos a seguir adorando al Señor con este canto, a pedirle más, porque necesitamos ser llenos de Él cada día que pasa, para estar preparados para todo, enfrentarnos a cualquier dificultad que tengamos. Tengo sed, quiero beber del agua de vida eterna que está en ti. A ti correré, quiero saciar el hambre de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, Señor, necesito de tu amor. Pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Sáciame, Señor, necesita de tu amor. Pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Tengo sed, quiero beber del agua de vida eterna que está en ti. A ti correré, quiero saciar el hambre de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, Señor, necesita de tu amor. Pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Sáciame, Señor, necesita de tu amor. Pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Sáciame, Señor, necesito de tu amor. Pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. El Señor cada vez que nos dice en su palabra que vengamos a ella para aprender, para escuchar más de Él. De eso queremos ser llenos en esta mañana. Queremos que esa sed venga por medio de su palabra.
Queremos que la bendición venga por medio de su palabra, de confiar en Él. En esta mañana vamos a pedir lluvia de bendición sobre esta iglesia, sobre su pueblo, sobre cada iglesia en este mundo que se reúne el día de hoy, y darle la gloria al Señor por todo lo que es y todo lo que significa en cada una de nuestras vidas. Él nos puede llenar. Simplemente tenemos que estirar la mano y decirle: Señor, necesitamos de ti cada día más. Y vamos a elevar nuestras voces y decirle al Señor que queremos que venga como lluvia en este día. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu perdón, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Y hazlo una vez más. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dígaselo fuerte. Manda la lluvia, el rocío de tu amor,
de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dígaselo una vez más fuerte. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Inunda las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Visita hoy nuestras vidas, Señor. Cámbianos, Señor. Cura esas heridas, Señor, que durante tiempo nos han estado deteniendo, Señor, de ser de bendición a los demás. Señor, que este día, Señor, venga con fuerza, Señor. Que tu bendición venga por medio de tu palabra. Cualquier cosa que en esta mañana nos impida escucharla, Señor, aleja todo mal, Señor, de cada mente en este día, en esta mañana. Que como siempre tu palabra venga con poder. Porque sabemos que eres un Dios y eres un Padre bueno. Que lo que quieres para cada uno de nosotros es lo mejor. Y te damos la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú te la mereces. Y tu iglesia te reconoce con un fuerte aplauso, porque Él es el Señor y el Señor de señores. Bueno, mantengámonos de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Si son tan amables de abrir sus Biblias al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versos 41 al 47, y luego me voy a saltar al capítulo 4, versos 32 al 37. Amén. ¿Estamos por ahí ya? ¿Ya? Hechos 2:41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y luego en el capítulo 4, verso
31, dice que la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido ser parte de esa institución, de ese organismo llamado iglesia, Señor. Gracias porque Jesucristo pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser partícipes de las bendiciones que tú envías sobre la iglesia, Señor. Rogamos, Padre, que sensibilice nuestros corazones a la voz del Espíritu en esta mañana, y que lo que escuchemos ahora, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. A manera de introducción al tema, en el Antiguo Testamento usted sabe que la iglesia no existía. La iglesia comienza a existir en el día de Pentecostés, cuando dice y se añadieron al grupo de los apóstoles, y ahí se forma la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento encontramos una palabrita muy parecida, la palabra hebrea kahal, que denota congregación o comunidad, hablando de la comunidad de Israel específicamente, pero vista desde el aspecto religioso como el pueblo de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento decir kahal era decir el pueblo de Dios. Para los griegos, que era la cultura que dominaba en los tiempos de los Hechos, para los griegos significaría una sociedad democrática autogobernada, y de ahí es donde procede para nosotros el término democracia, una sociedad democrática autogobernada. Por lo que para el judío, hablando de sociedad democrática, para el judío era una sociedad teocrática, o sea, Dios era el que mandaba en todo. Y los judíos se veían a sí mismos como parte de esa sociedad en la cual todos los miembros del kahal estaban sujetos al Rey Celestial. A Jehová dirían algunos, Elohim, o cualquiera de los nombres que haya usado. Entonces aquí tenemos una sociedad teocrática sumisa al rey, aquí en los griegos tenemos una sociedad democrática sumisa al electo, gobernante o lo que sea, pero entra así en el libro de los Hechos un nuevo concepto, que es hasta cierto punto una mezcla de los dos. Y ese es el concepto de la iglesia, la eclesía. Del español al griego no hay mucha diferencia, eclesía, iglesia. Pero en el Nuevo Testamento la palabra iglesia combina un poquito de los dos, porque la iglesia viene a ser una democracia teocrática. ¿Okay? Democracia en el sentido que está compuesta de aquellos que son libres, pero que entienden o están conscientes de que su libertad procede de su obediencia al Rey de los cielos, el Señor Jesucristo. Dios no nos obliga a nosotros, ¿o sí? No, de nuestra propia voluntad
nos sometimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahí nace la iglesia. Pero hablar de iglesia trae ideas que a veces no tienen nada que ver con lo que realmente es iglesia. Por ejemplo, iglesia, vamos a la iglesia, decimos, ¿verdad? Estamos en la iglesia. ¿Y quién está cuidando la iglesia? ¿Y quién está barriendo la iglesia? Identificando iglesia como el lugar de reunión, cuando realmente no es el lugar, sino que es la reunión en sí, porque esa reunión podría llevarse a cabo en un parque y sigue siendo iglesia. Podría llevarse a cabo debajo de un puente y sigue siendo iglesia. O sea que a veces tenemos el concepto equivocado de lo que es iglesia. Pensemos un poquito. ¿Qué es iglesia? Tratemos de responder a esta pregunta. ¿Qué es iglesia? Para empezar, si vemos en el verso 42, observa cómo termina ese verso 42. Termina con una palabra. Estaban dedicados a algo. A la oración. ¿Ok? Hablar de oración es hablar de fe. Porque nadie ora sin tener fe. ¿Verdad? Todos oramos creyendo que nuestra oración será escuchada y respondida. Por lo tanto, podemos decir que iglesia es fe. Eso implica algo, hermanos. Eso implica que no porque tú vengas a este lugar de reunión, ya eres iglesia. ¿De acuerdo? Porque si no hay fe, no hay iglesia. Observa cómo comienza ese verso, el verso 41, perdón. Observa cómo comienza. El 41 del 2. Perdón, 41. Sí, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Y luego el 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. O sea que todo comienza con la fe. Y aquí en ese verso que les mencioné está denotada la fe por medio de la oración. Esas 3,000 personas, dice, perseveraban o se dedicaban continuamente a una acción que demostraba su fe. Oraban. La iglesia desafortunadamente ha decaído en ese aspecto. Como he dicho por todos estos años, el servicio menos asistido en todas las iglesias es el servicio de oración. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Por qué? ¿Por qué fe? ¿Por qué una comunidad de fe? Porque fe es el principio fundamental sobre el cual la iglesia es edificada. Y cuando digo principio fundamental, pienso en una construcción. ¿Recuerdas la parábola que el Señor dio de 2 hombres que construyeron en diferente lugar? Uno construyó en arena y vinieron los vientos y las tempestades y botaron la casa. ¿Por qué la botaron? Porque no tenía fundación. El otro edificó sobre la roca. La roca fue su fundación y vinieron los vientos y no pudieron derribarla. ¿Okay? Entonces, cuando hablo de que la fe, de que iglesia es fe, porque la fe es un principio fundamental sobre el cual la iglesia está edificada, es porque la fe es la característica fundamental de la iglesia. Hablar de iglesia es hablar de fe. Cuando el Señor predijo
la iglesia, el Señor Jesucristo. En aquel capítulo en el cual le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y unos dijeron, a ellos dicen que eres el profeta Jeremías, otros que eres este. Y luego les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿O quiénes creen que soy? Y Pedro responde en esa ocasión. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una declaración de fe. Creemos que tú eres el Cristo. Inmediatamente a esas palabras el Señor le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa declaración de fe que tú acabas de hacer, edificaré mi iglesia. Entonces no puede haber iglesia sin fe. Qué interesante, porque Pedro fue el que dio esa declaración y no fue, y recuerda que Pedro fracasó. Pedro negó al Señor 3 veces. Pero el Pedro que encontramos en el libro de los Hechos es un hombre totalmente diferente. El Pedro de los Hechos es un hombre lleno de fe. Y el Señor habría de esperar a encontrar un hombre lleno de fe para poder comenzar a edificar o a construir su iglesia. Pedro vendría a ser para nosotros el prototipo de aquellos que tienen una fe similar a la nuestra. Sin ese prototipo de fe, las paredes de la iglesia, y cuando digo paredes lo digo metafóricamente, las paredes de la iglesia no hubieran sido edificadas. Porque ¿quién es el que predicó ese sermón? Pedro. El Pedro ya renovado después de su caída, lleno de fe, ahora ya no tiene miedo a que lo maten, predica ese sermón y 3,000 personas, igual que él, creyeron. Y ahí comienza la iglesia. Por lo tanto, hablar de iglesia es hablar de una sociedad, como decía el concepto griego, no de pensadores, que era la característica fundamental de los griegos, no los filósofos. No es hablar de una sociedad de obreros tampoco, ni aún de adoradores, sino una sociedad de creyentes, de personas de fe. Y cuando digo creyentes estoy hablando de aquellos que han creído. Y ese término precisamente es usado constantemente a través de todo el Nuevo Testamento como un sinónimo de los miembros de esa nueva sociedad cristiana que se formó en el capítulo 2 de los Hechos. ¿Cómo estas personas declaraban su fe? ¿Cómo lo declararon en ese día? Bautizándose. No es que dijeron, yo soy cristiano. Porque decir yo soy cristiano, cualquiera lo puede decir. Pero ellos lo demostraron con un hecho que ponía aún en peligro sus propias vidas. Ese mismo día se bautizaron. Dieron una declaración pública de que ahora habían creído en ese del cual Pedro les acababa de predicar. Y el bautismo a través de las edades se llegó a identificar como la manera o el sacramento, le llaman algunos, preeminente de fe y confesión. Y eso es lo que creemos, que cuando alguien se mete ahí al bautisterio y es sumergido, está diciendo yo he muerto a la vida anterior, he nacido a una nueva vida en Cristo. Jesús es mi Señor. Entonces el bautismo, eso es lo que realmente significa. Hablar de iglesia es hablar de fe, porque la fe es la base para agradar a Dios. Y dice el libro de Hebreos, porque sin fe es imposible
agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es, o sea, que Él es Dios y que Él recompensa a los que le buscan. Esa es una declaración de fe. Entonces, si queremos agradar a Dios, tenemos que comenzar por ahí. Y esta fe, de la cual el bautismo venía a ser, como quien dice, el sello, era mucho más que un reconocimiento intelectual. Porque muchos dicen, no, sí yo tengo fe. Sí yo reconozco que tengo fe, dicen. Pero aquí estamos hablando de agarrarse personalmente del Señor como tu Salvador, como tu Señor, como Dios encarnado, que es lo que realmente hacían los discípulos. Cuando ponemos esa fe viene a ser como el vínculo de unión entre Cristo y el creyente. Sin esa fe estamos así, separados de Dios. Pero la fe es la que nos une con el Señor. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Okay? Cuando declaramos esa unión entre Cristo y el creyente, el resultado es una nueva creación. Mientras estábamos sin Cristo acá, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos. Cristo está acá. Llega ese momento de unión por medio de la fe. ¿Y qué sucede con esta persona? Sí, muere a la vieja vida y renace a una nueva vida. Y de ahí es que podemos entender las palabras del apóstol Pablo cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ese acto de fe hace que el Señor transforme a la persona. No me digas que tienes fe si no me muestras con tu vida que has pasado por esa transformación. No puedes seguir siendo el mismo. Entonces, hablar de iglesia es hablar de fe. Una fe que ellos en ese verso expresaban por medio de la oración corporal. Cuando digo corporal me refiero al grupo. Oraban en grupo. Porque probablemente tú oras solito, pero ellos no oraban solitos. Se dedicaban a la oración. Hablar de fe es hablar también de unidad. Unidad. En ese momento hubo una unidad entre los nuevos que habían creído y el Señor Jesucristo, y entre los nuevos que habían creído y aquellos que anduvieron con el Señor por 3 años. Allí surgió una unidad. Iglesia es comunidad. Y comunidad es una palabra bien particular, compuesta de 2. ¿Cuáles son esas 2? Piensa en la palabra comunidad. Común, unidad. Común, unidad. Unidad en común. Entonces, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de comunidad. Unidad de propósito. Expresado en la adoración y en la predicación de la resurrección de Jesucristo, porque ese es el propósito de la iglesia. ¿O no? ¿O para qué existe la iglesia? Precisamente para esas 2 cosas, para adorar al Señor y predicar su resurrección. Unidad de propósito, unidad de sentimientos hasta cierto punto, porque dice que sentían lo mismo.
unidad de doctrina. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, cuando hablamos de unidad, debemos de comenzar hablando de unidad con otros creyentes. Unidad con otros creyentes. Ahora, en ese momento, ese es el primer grupo. Esa es la única iglesia en ese momento. Pero a medida que los discípulos van saliendo a los diferentes lugares y se dedican a predicar la resurrección de Jesucristo, y viene la persecución por medio de Saulo y todo el mundo sale corriendo, y dice la Escritura que donde quiera que iban, ellos iban predicando el Evangelio de Cristo, tal como nosotros, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, vamos predicando el Evangelio. Entonces, cuando tú predicas el Evangelio, el resultado natural de eso, ¿cuál va a ser? Que van a haber nuevos creyentes y que nuevas iglesias se van a ir formando. ¿O no? Si son de aquí las personas, seguramente vengan a la iglesia, pero ponte que te vas a Guatemala. Por razones de trabajo, por razones de familia, te mudas a Guatemala. Y allá comienzas a predicar. O te mudas a Aventura. ¿Okay? Y allá comienzas a predicar. Y las personas empiezan a creer. ¿Qué vas a hacer con esas personas? Puedes enviarlas a una iglesia, podría ser una, o puedes organizarlas en una iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento, a medida que el Evangelio se fue siendo predicado, la gente empezó a unirse, otras iglesias comenzaron, y claramente la unidad de la iglesia fue reconocida desde el mero principio. La unidad del primer grupo, los discípulos, la unidad del segundo grupo, estos 3,000 que acabamos de encontrar, y luego encontramos iglesias en Asia, y en Listra, y en Derbe, y en Antioquía, y en Corinto, y en Tesalónica, todos esos, y aunque eran un montón de iglesias, todas esas iglesias experimentaban, practicaban unidad entre ellas. Una muestra de ello. Cuando viene el hambre, la hambruna que pronosticó el profeta Agabo, y los hermanos allá de Judea están pasando hambre, ¿qué hace el apóstol Pablo y Bernabé? ¿O qué hace la iglesia de Antioquía, que no tenía hambre? Y no solamente levantaban ofrendas, envían a Pablo y a Bernabé a las diferentes iglesias pidiendo una ofrenda para los hermanos de Judea. Paréntesis, 1 Corintios 16 no se refiere a diezmos, que cada uno dé conforme a su corazón le dice. Eso está hablando de la ofrenda para esos hermanos de Judea. ¿Okay? Entonces Pablo va por las diferentes iglesias diciendo, aquellos hermanos tienen esta necesidad. Y la unidad de las iglesias se muestra en que todos están participando para llenar esa necesidad. Pablo era miembro de la iglesia de Antioquía. Pero vemos entre la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén una unidad que da evidencia, por ejemplo, cuando llevan a cabo el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos. Hay un problema doctrinal por ahí y mandan a Pablo y Pablo dice, mira, esto es lo que yo predico, está bien, ese es el evangelio, no vamos a imponerle a nadie más, estamos unidos en nuestra doctrina o en nuestra creencia. Entonces vemos que los esfuerzos de Pablo, despertando el amor, el servicio mutuo, no solamente entre las iglesias, sino entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos, que en un tiempo no
no existía esa unidad. Y luego si tú lees las cartas de Pablo que escribió cuando estaba en prisión, todos apuntan hacia la unidad en Cristo. Por eso, cuando tú te encuentras con otro creyente, aún sin haberle dicho que eres creyente, hay una conexión. ¿De dónde viene esa conexión? Del Espíritu. Del Espíritu. Y esa unidad espiritual con otros creyentes también nos lleva a lo que yo diría una unidad experiencial con el cuerpo de Cristo. Que aunque no nos hemos identificado como cristianos, ese espíritu te dice, este de seguro es cristiano. Y nunca te ha mencionado nada. Pero el Espíritu te lo dice. Entonces, cuando hablo de unidad, decir que iglesia es unidad, incluye la unidad experiencial, o sea, de experiencia. ¿Por qué? Porque la iglesia es familia. La iglesia es familia. Dice el mismo apóstol Pablo en una de las epístolas. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ¿qué? Conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Por alguna razón nos llamamos hermanos, ¿no? Porque somos familia. Somos familia de Dios. Entonces, este verso trae una gran implicación para nosotros. Ningún cristiano puede ser excluido, porque todos somos los creyentes, somos conciudadanos de los santos y somos familia de Dios. Y esto me lleva a lo que dije anteriormente. La iglesia es gente. La iglesia no es lugar. La iglesia es un organismo, no una organización. Es un organismo vivo. Y esa unidad de la cual estamos hablando se concibe como una unidad visible, como decían, mira qué unidos están estos hermanos. Decía el pueblo eso. El pueblo incrédulo, al ver la unidad de los hermanos, decía, mira cómo se aman, mira cómo se cuidan, mira cómo se ayudan. Esa es una unidad experiencial, como familia. A eso se refería el Señor Jesús cuando en la famosa oración intercesora oró varias veces pidiendo al Padre Celestial por la unidad de los creyentes, de que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y lo menciona varias veces. Que el pueblo que ha creído en mí esté unido. Y no solamente el Señor, obviamente su iglesia, pero también el apóstol Pablo se esforzó para que esa iglesia, para que esa unidad se demostrara en forma visible. ¿Cómo podemos nosotros demostrar esa unidad visible? Haciendo por nuestros hermanos lo que Jesucristo haría por nosotros. ¿Estás en necesidad? ¿Qué haría Jesús? Ayudarte. Si es necesidad económica, ayudarte económicamente. Si es necesidad espiritual, espiritualmente. Si necesitas un lugar donde dormir. Esa es unidad experiencial. Ahora, eso se va a hacer más fácil cuando entendemos que lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios. Entonces se hace mucho más fácil. O sea, manifestaciones externas de esa fe que decimos tener
demostrada en hechos de amor mutuo. En dar, en compartir. Dice el segundo pasaje que leímos, Hechos capítulo 4, que entre ellos no había ningún necesitado. Mira qué lindo eso. No había ningún necesitado entre ellos. Aquí entre nosotros, hermanos, no debería de haber un solo necesitado. Tenemos que distinguir entre quereres y necesidades. ¿Ok? ¿Cuáles son las necesidades de una persona? Necesidades físicas, ¿cuáles son? Techo, comida y vestido. Necesidades emocionales, ¿cuáles son? Amor, apoyo, compasión. Así que en estos que dicen que tienen fe, que dicen que son la iglesia, no debería de existir ninguno necesitado de sus cosas básicas. No había ninguna necesidad entre ellos. ¿Por qué? Porque todos los que poseían tierras o casas, las vendían, traían el precio de lo vendido, lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Piensa en esto. Si tu hermano carnal no tiene que comer, ¿le das de comer? ¿Sí o no? ¿Cuánto más tu hermano espiritual? Si a tu hermano carnal no le vas a negar la ayuda, ¿cuánto menos se la debes de negar a tu hermano en la fe? Porque esta es realmente la familia. Esta es realmente la familia de fe. ¿O no? Este verso es poderoso, porque este verso nos dice que iglesia no se trata de recibir. Iglesia se trata de dar. Aunque menciona los recipientes, los necesitados. Aquí el énfasis no está en los necesitados. Aquí el énfasis está en los que tenían y estaban dispuestos a dar para que otros tuvieran. Eso es iglesia. Iglesia es empatía. ¿Sabes lo que es empatía? Empatía es ponerte en los zapatos del otro. Ponerte en los zapatos del hambriento. Ponerte en los zapatos del solitario. Por naturaleza, por personalidad, algunas veces somos solitarios. ¿Okay? Pero aquí no debería de haber ningún solitario. Todos deben de ser acogidos. ¿O no fue eso lo que Jesús hizo con nosotros? Nos acogió. Aquí en el verso 36 del capítulo 4, ahí encontramos a un hombre también que muestra empatía. Mira el capítulo 4. Se llamaba José, le decían Bernabé. ¿Okay? O Barnabé, o Barnabás, ¿okay? Hijo de consolación. José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé,
que traducido significa hijo de consolación, alguien que siempre está dispuesto a llenar la necesidad o a consolar a otros, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Bernabé estaba mostrando empatía. Nadie lo obligó, pero él fue un ejemplo en eso. Vio la necesidad y dijo, pues yo tengo esto. Si lo vendo, no me voy a morir de hambre. No voy a dejar de comer. Lo vendo y le doy el dinero a los apóstoles, a ellos que decidan cómo lo reparten. La iglesia debe tener empatía. Entonces, hablar de iglesia es hablar de fe. Iglesia es fe. Iglesia es unidad. Y la tercera que encontramos ahí es que iglesia es comunión. Iglesia es comunión. Y aquí de nuevo la palabra comunidad, comunión, común, unión. En el pasaje que estamos leyendo hay un término que ha sido traducido como comunión. Pero comunión como que todavía no transmite el significado. La palabra es la famosa koinonía. ¿Okay? Un koinonos es un participante de algo. Koinos es lo que es común. Por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito en koiné. Koiné le decían al griego común, al de la gente. ¿Okay? Viene de koiné. Pero aquí en comunión encontramos esa famosa palabra koinonía. ¿Okay? Tener en común. Hermandad, podríamos decir. Koinonía, y aquí tengo una buena definición. Koinonía está definida como una asociación que involucra cercanas relaciones mutuas y envolvimiento. Fíjate bien, cercanas relaciones mutuas. ¿Qué nos comunica eso a nosotros? Que ya debería de quitarte de la mente la hermana que se sienta allá al frente, porque no la conoces. El hermano que se sienta en tal lugar. ¿Qué me dice eso a mí? Que no tienes una relación cercana con esa persona. Porque las personas con las cuales tú tienes relación cercana, las conoces por nombre. ¿O no? Imagínate la hermanita que está allá sentada y ni sé ni cómo se llama. Y soy el pastor. Aquí el único que se me podría escapar es este joven que está acá. El único que se me podría escapar porque lo veo ya de vez en cuando. Pero los que veo seguido, yo debo saber cómo se llaman o no. Porque eso es koinonía. Una relación cercana y estrecha en la cual yo estoy involucrado en su vida y él está involucrado en mi vida. Incluye la idea de compartir con alguien algo que uno tiene. ¿Qué es lo que está haciendo Bernabé ahí? Yo tengo un terreno, lo voy a compartir. Y el recipiente está siendo parte de esa compartición también. ¿Okay? Está practicando koinonía, tanto el que da como el que recibe. Entonces, iglesia es hablar de comunión o koinonía, la cual se expresa normalmente en hermandad. Si la fe en Cristo
es la característica principal de la iglesia, la siguiente debe de ser hermandad entre los miembros de la iglesia. Si cada creyente está unido con Cristo, todos los creyentes deberían de estar en una relación viva el uno con el otro. A mí me da gusto pasar tiempo con los hermanos. Y eso es que yo soy solitario. A mí me da gusto tener gente en mi casa. ¿A ti no? A mí me gusta ser anfitrión. Deberíamos de abrir no solamente nuestros corazones, sino también nuestras casas a la gente, a los hermanos de la iglesia. Pablo, en sus escritos, él usa normalmente una figura en la cual dice que los creyentes somos miembros los unos de los otros y especialmente del cuerpo de Cristo. Porque dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. O sea que yo soy miembro tuyo, tú eres miembro mío, porque somos del mismo cuerpo. ¿Okay? Y si a mí me duele esta mano debería de sentir compasión por esta mano. ¿Okay? Todos los miembros somos necesarios en el cuerpo. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de mostrar esa hermandad. Y dice Pablo, ahora eres el cuerpo de Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Desde el mero principio, desde ese verso que comenzamos leyendo, la iglesia fue reconocida como una hermandad. El nombre hermanos lo indica. Y los hermanos, dice el libro de los Hechos, nos recuerda que somos hijos del mismo Padre, miembros del mismo cuerpo. Y nos recuerda que en esas reuniones iniciales de la iglesia era la coinonía lo que ellos estaban practicando. Tenían en común, tenían hermandad entre ellos. Oraban juntos, aprendían juntos, comían el pan juntos, practicaban la cena del Señor juntos. Una comunión expresada en hermandad y expresada también en comunidad de bienes. Vamos de regreso al capítulo 2. En el capítulo 2 dice, en el verso 44, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y comenzaron a vender sus posesiones y sus propiedades y las compartían con todos de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y luego en el segundo pasaje que leímos, en el capítulo 4, dice que toda la congregación de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma, y nadie clamaba o nadie decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Entonces, desde el principio, la coinonía incluía la comunidad de bienes, pero después pasó a ser, o añadió, diríamos, la hermandad de ministración, en el sentido de que se ministraban los unos a los otros. ¿Okay? Y este verso es una manera de ministrar, ¿o no?
Es una manera de ministrar. Ministrar no solamente consiste en darle la palabra. Ministrar consiste en darle de comer a un hambriento, en vestir a un desnudo. ¿Okay? Pero cuando hablo de ministración, dice en Corintios capítulo 8, ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pablo anda pidiendo las ofrendas para los santos de Jerusalén, que están pasando hambre. ¿Okay? En medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. La iglesia era pobre. Pero aún en su pobreza, dice, vieron la necesidad de los de Judea y se dieron a sí mismos más allá de lo que tenían o de lo que podían. De su pobreza sobreabundó la riqueza de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Nadie los obligó. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Mira, esto ya no se ve. Le ruego, pastor, que me permita dar. Eso ya no se ve. Ahora el pastor tiene que rogarles que den. Pero ellos vieron, y mira, estos hermanos de Macedonia, ellos no conocían a los hermanos de Judea. Estamos hablando de quizás unas 1000 millas de separado. No los conocían. ¿Qué los hizo identificarse con su necesidad? El Espíritu. El Espíritu. Pablo les dijo a aquellos hermanos, están pasando por esto. Ando levantando ofrendas. Y ellos dieron abundantemente, dice. O sea, ministraron a los de allá de Jerusalén por medio de lo que Dios les había dado a ellos y mucho más. ¿Okay? Lo que los inspiró fue la fe común que tenían. Como dice el libro de Hebreos, que nunca dejemos de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que le agrada más a Dios? ¿Que tú te aprendas un salmo de memoria? ¿O que te metas la mano a la bolsa y le ayudes al necesitado? La segunda, ¿no? Porque dice, de tales sacrificios se agrada a Dios. El ayudarnos los unos a los otros, sin esperar nada a cambio. Porque somos familia, somos iglesia, somos unidad. Entonces, expresada esa comunión en hermandad, expresada en comunión de bienes y expresada últimamente en la participación en la cena del Señor. En el verso 42 dice, y continuaban dedicados a el partimiento de pan, la enseñanza de los apóstoles, la comunión y la oración. El partimiento del pan se está refiriendo a lo que encontramos en el capítulo 22 de Lucas, 1 Corintios 11. Ese momento especial en que la iglesia se reúne y toma un pedazo de pan y una copa de vino y comparten el pan en memoria del sacrificio de Jesucristo. Entonces, la participación en la cena del Señor es una de las expresiones más especiales y sagradas de los creyentes, porque ahí implica esa comunión.
un sacramento de amor y hermandad, una común participación en la muerte de Cristo y en los frutos de su sacrificio, con una comunión de corazón y de espíritu entre los que participan en la cena del Señor. A veces a ese momento no le damos el significado que merece. Va más allá que este pan representa el cuerpo y esta copa representa la sangre de Cristo. Incluye esa unión que el derramamiento de la sangre de Cristo trajo a los que creyeron en Él. Hablar de iglesia es hablar de fe. Hablar de iglesia es hablar de comunión. Hablar de iglesia es hablar de unidad. Todo eso es lo que Jesús hizo por nosotros, hermanos. Y si decimos que somos cristianos, imitadores de Jesús, deberíamos de estar haciendo eso. Mira, yo pienso que deberíamos de ser como los de Macedonia. Voluntariamente dieron para llenar la necesidad de los hermanos. En la iglesia no deben de haber tacaños. Debemos de ser generosos, dijimos la semana pasada, creo. Entre más das, más recibes. Porque Dios nos da ¿para qué? Para que demos. Entonces, esa es la iglesia que yo espero que continúe después de que yo me vaya de acá. Una iglesia unida. Una iglesia de hermandad, de fe, de comunión. ¿Podemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado Señor, gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que si no fuera por Él, que dio su vida literalmente, que pasó tiempo con los discípulos, que compartió el pan con ellos, que estuvo dispuesto a dejar de comer si era necesario para que otro comiera, dispuesto a ir a ministrar al necesitado. Que su ejemplo, Señor, sea el patrón de conducta de cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Que si nos llamamos cristianos, estemos dispuestos a imitar a Jesucristo y las cosas que Él hacía, Señor. Desarrolla en esta iglesia una fuerte unidad espiritual, emocional y económica, Señor. Que no haya nadie en este lugar que pase necesidad. Abre nuestros ojos para ver la necesidad de otros, Señor. Abre nuestros bolsillos para estar dispuestos a llenar esa necesidad. O abre nuestro corazón, si es que la necesidad es emocional o espiritual, Señor. Esta es tu iglesia, Señor, y en tus manos la ponemos en el nombre de Jesús. Amén.